Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. En el vídeo de hoy veremos un caso que seguramente muchísimos de vosotros lo conoceréis. A lo mejor os suena el nombre, a lo mejor conocéis ciertos detalles, pero a lo mejor no conocéis todos los detalles bien del caso para conocerlo bien y bien. Hoy os voy a hablar nada más y nada menos que del famosísimo asesino en serie llamado el Zodíaco, de Zodiac. Ese asesino en serie que jamás ha sido detenido, que en principio jamás fue descubierto. Os hablaré de numerosos sospechosos que tienen todas las papeletas. Cada vez que os diga uno diréis, ¡es ese! Y cuando os diga el siguiente diréis, no, es ese. O sea, es que hay muchos sujetos que tuvieron muchísimas papeletas, que en principio parecían que sí, pero a lo mejor no, para ser el posible candidato de ser de Zodiac. De Zodiac fue un asesino en serie que, pues como digo, nunca fue atrapado. Además, dejó una serie de crípticos, de letras, de sopitas de letras para descifrar, que aún a día de hoy hay varios de ellos que no han sido descifrados, incluso probando programas matemáticos, de estos de ordenador y tal, de códigos de ordenador, que a mí ya ese tipo de cosas se me escapa bastante. Y no han logrado descifrar todos los códigos. Acompáñame a lo largo de este vídeo porque va a ser súper interesante. Es uno de los asesinos en serie más interesantes, no solo asesinos, sino criminales en general más interesantes que ha habido a lo largo del siglo XX. Así que vamos a meternos de lleno en el caso de The Zodiac. No sin antes recordaros de que si no estáis suscritos os podéis suscribir aquí abajito, que podéis activar la campanita ya que os avisa cada vez que subo un nuevo vídeo. Subo un nuevo vídeo todos los miércoles y los domingos. Por favor, dejadme un comentario ya que me posiciona ahí en buena posición para el tema del algoritmo de YouTube. Si conocéis este caso, yo supongo que sí, lo conocéis. Si conocéis algún detalle más de los que voy a aportar a lo largo de este vídeo, si podéis decirme alguna curiosidad que hayáis escuchado sobre este asesino, si conocéis asesinos parecidos así, que fueran tan flipados como de Zodiac, porque he de decir que era bastante flipado. Y bueno, y también recordaros que tengo estos vídeos en formato podcast, los podéis escuchar en Spotify y en Apple Podcast introduciendo mi nombre de usuario, Aracne, con K y doble N, tal y como sale aquí en YouTube. Y ya sin más, no me enrollo más, vamos directamente con el caso de Zodiac. Bien, vamos a empezar de lleno con este caso y por primera vez, si no me equivoco, creo que va a ser la única vez que no voy a poder dar una descripción del sujeto, del criminal, ya que, como muchos de vosotros sabréis, no tenemos una identidad segura de quién perpetró todos estos asesinatos y se identificó como el Zodíaco. No hay, por lo menos no confirmado por parte del FBI. Más adelante ya veremos que hay algún que otro candidato y uno que está ahí arriba en la palestra. Sobre todo viendo los acontecimientos del último año, de los últimos 2 o 3 años, que es posible que se arrojaran un nombre. Pero en rasgos generales no hay nada oficial que lo haya determinado el FBI, que es quien lleva el caso hasta hoy en día, porque está abierto, sigue abierto. Ya sabéis que en Estados Unidos no se cierran este tipo de casos de asesinatos, no prescriben, no es como aquí en España. Y por el momento no hay nada oficial. Así que lo único que puedo transmitiros a vosotros en este vídeo son los hechos, lo que pasó. Así que nos tenemos que trasladar al que se cree que fue el primer ataque oficial de Zodiac, el Zodíaco, que fue un 20 de diciembre de 1968. Tenemos que dar un viaje en el tiempo y situarnos en los años 60. Bien, en este caso fueron 2 víctimas, David Faraday y Betty Lou Jensen. Me encanta ese nombre.
Lástima que las dos víctimas tenían 17 y 16 años. David Arthur Faraday y Betty Lou disfrutaban de su primera cita en el lago Herman, situado entre los pueblos de Vallejo y Benicia, en California. Benicia con B, no equivocar con la famosa Benicia italiana, ¿vale? Como digo, eran dos jóvenes del instituto, era su primera cita, es que era todo tan idílico. Y habían ido al típico sitio así, mirador, pues para hacer manitas, lo típico de los jovencitos, ¿no? Estaban tan tranquilos allí, con unas vistas impresionantes, y desde el exterior ellos dos estaban tan tranquilos en el coche, nerviosos, supongo que en esa primera cita, y desde el exterior alguien realiza un disparo al aire. Solo están ellos dos y esa persona que ha hecho un disparo al aire. Claro, los jóvenes salieron del coche tras las órdenes que les estaba dando este hombre. O sea, le dio un disparo de advertencia y acto seguido les dijo, salid del coche, ¿no? Se puso agresivo. Creemos que fue así. Y entonces salieron y este sujeto obligó a David a ponerse de rodillas. Esto es lo que creen los expertos. Y una vez arrodillado, sin ninguna contemplación, le metió un tiro justo detrás de la oreja. Una ejecución en toda regla, como veis. Claro, Betty Lou, la pobre muchacha, se encontró ahora sola, desamparada, asustada. Acababa de ver cómo su amigo, su pareja, en fin, había sido brutalmente asesinado sin ton ni son. Se asustó muchísimo e hizo lo que cualquiera en su lugar haría, y es echar a correr. Recordad que estamos por la noche, no había absolutamente nada de visibilidad. Ella echó a correr, salió corriendo, pero este hombre, que posteriormente se identificaría como Zodiac, aún no sabemos su identidad, pero lo sabremos, desde la distancia, y estamos hablando de cerca de 10 metros, le apuntó y le disparó con una increíble precisión que le acertó a la espalda. Como digo, hay que tener en cuenta de que era de noche, de que no había visibilidad. Ella estaba a unos metros de distancia del asesino, del tirador, y aún así le acertó a una especie de modo circular en la espalda, bastante preciso. Esto posteriormente los expertos indicaron que el sujeto podría tener adherida al arma una linterna, ¿no? Encima del arma una linterna para poder ver en la oscuridad. Y de ahí que la forma de los tiros fuera una forma circular, siguiendo el haz de luz, ¿no? Después de esto, también indicaron que lógicamente pues, el tirador tendría bastante experiencia, porque aceptar a una persona corriendo en plena oscuridad pues no es fácil. Entonces tendría que tener cierta experiencia disparando armas y demás. Al cabo del rato, una mujer pasa por delante de la escena del crimen, cuando ya Zodiac se había ido del lugar de los hechos, y desde su coche vio los cuerpos de los dos jóvenes, vio un coche estacionado y los dos cuerpos situados al lado del coche, prácticamente ahí tirados sin venir a cuento, ¿no? Entonces la señora no se detuvo en ese momento, pero sí que condujo hasta la comisaría más cercana y notificó esto. Oye, mira que he pasado por delante de un coche y había dos jóvenes tirados en el suelo, me parece que no estaban bien, algo ha tenido que pasar porque no era normal. La policía decidió hacerle caso y se presentó en la escena del crimen. La policía se presentó enseguida en la escena del crimen. Se presentó tan rápido que incluso David, sorprendentemente, tras haber recibido un tiro detrás de la oreja, o sea, en la cabeza, seguía con vida. Pero los servicios de emergencia realmente que llegaron a la escena no consiguieron, desgraciadamente, salvarle la vida y murió de camino al hospital en la propia ambulancia. Tampoco pudo ayudar en nada a los agentes porque sí que es verdad que estaba con vida, pero estaba inconsciente. Entonces no pudo aportar nada. Por su lado, Betty Lou yacía muerta en el suelo. No hallaron absolutamente ninguna prueba más allá de prueba de balística. El tirador había usado una pistola semiautomática del calibre 22 con munición Super X, debido a los casquillos que hallaron en la escena del crimen. Pero más allá de eso, nada más, no había absolutamente nada más. Así que la policía estaba sin ninguna pista de ningún tipo
y lo único que podían hacer realmente era esperar a ver si volvía a actuar. Y desgraciadamente lo hizo unos meses más tarde, esta vez el 4 de julio de 1969, y las víctimas se trataron de Michael Mageau y Darlene Ferrin, de 19 y 22 años. Resulta que era, como digo, el 4 de julio. Este día es día de fiesta nacional en Estados Unidos. Darlene trabajaba en el típico diner, en la típica cafetería, y había quedado con Michael para recogerla en el aparcamiento de dicha cafetería. Bueno, en realidad él no era el que conducía, conducía ella. Porque él llegó a la cafetería, que habían quedado juntos, y se iban en el coche de Darlene. Resulta que tenían una cita, pero Darlene tenía novio. Entonces, era, pues sí, como top secret, ¿no? La cosa es que salieron con el coche de Darlene tan tranquilos y de repente un coche empezó a seguirlos desde el aparcamiento de la propia cafetería. Ojo, o sea, desde un primer momento en que arrancaron. Al principio no se dieron cuenta de ello, pero después de unos cuantos giros sí que se percató Darlene de que efectivamente había un coche detrás de ellos. Condujeron por todo Vallejo en dirección a Blue Rock Springs. Pero el coche de atrás no dejaba de molestarles, además les daba las largas con las luces, se aproximaba mucho a ellos y luego desaceleraba y luego volvía a acelerar y volvía a desacelerar, y cuando estaba muy pegado a ellos encendía todas las luces largas. Todos los conductores que estéis viendo este vídeo sabréis que unas luces largas detrás de noche, o sea, molestan de la leche, es lo peor, ¿no? Entonces, Darlene, en un momento dado, que era la que conducía, dijo que seguro que se trataba de un tío con el que había salido un par de veces y que se había puesto muy pesado, que no la dejaba, y que a lo mejor se trataba de ese pesado, ¿no? La cosa es que estuvieron callejeando un poco por Vallejo, que era el pueblo, y parece ser que en un momento dado le perdieron de vista. Lo dejaron atrás y le perdieron de vista. Y entonces ya se quedaron más tranquilos y fueron al Blue Rock Springs. Blue Rock Springs era una zona también conocida entre los jóvenes, pues para tener relaciones íntimas, un sitio apartado. Era básicamente lo que se conoce como un picadero, ¿no? Estaba además cerca de un campo de golf, era como un parking así de un campo de golf y tal. Y la cosa es que llegaron allí, apagaron las luces del coche, aparcaron. Y pues estaban tranquilos y empezaron pues a lo que hacen los jóvenes en un momento de tal. Y de repente, cuando estaban tan tranquilos, el mismo coche que los perseguía estaciona justo detrás de ellos y les da todas las luces largas. O sea, de esta manera ellos estaban aparcados y claro, estaba en una zona que delante no podían ir con el coche. Había una barrera. Y él se posicionó justo detrás. Entonces, quiero decir que no podían ir ni para adelante ni para detrás. Y este coche se paró allí y les dio las largas, en plena oscuridad con todas las largas. Y ellos se quedaron allí diciendo, ¿pero qué le pasa a este tío? O sea, ¿de qué onda va? ¿De qué va? La cosa es que se bajó del coche este hombre y llevaba la típica linterna así como policial, de estas largas grandes que tienen una potencia tremenda. Se acercó lentamente al coche de estos dos jóvenes y el chaval, pensando que era un agente, fue por el lado de ella. Pues entonces estaba mientras buscando la identificación para dársela a la gente, ¿no? Pensando que era un policía, porque ¿quién si no se va a bajar de un coche con la linterna y tal, ¿no? Pues estaba buscando su identificación y cuando este hombre se acercó a la ventanilla, él empezó a decir, estoy buscando la identificación, agente, tal. Y sin ton ni son, este hombre empezó a disparar a los dos jóvenes. O sea, Michael recibió 5 disparos en la cara y en las piernas, y Darlene también fue alcanzada por todo el cuerpo. Lógicamente, como fue por el lado del conductor y la que conducía era Darlene, la que más recibió los impactos fue Darlene porque era la que más cerca tenía. O sea, los dejó a los dos como un queso. Después de esto, este hombre desapareció de la escena del crimen, se fue a una gasolinera semiabandonada, bueno, como era de noche estaba cerrada y tal, llamó desde una cabina telefónica que había en la gasolinera afuera e informó él mismo sobre el tiroteo, dónde había ocurrido en Blue Rock Springs, lo que había pasado
y se dio a sí mismo la autoría del tiroteo, también no solo de este tiroteo, sino del anterior ocurrido el año anterior en el lago Herman. O sea, tremendo. No es nada común que un asesino se dé la autoría de sus asesinatos. Esto ya demuestra que el propio autor tiene, pues, claro trastorno de narcisismo, quiere casito básicamente, necesita esa atención y lo hace básicamente por eso, por atención, ¿no? Pero bueno, dejando esto a un lado, por cierto, quien le atendió la llamada fue una telefonista que posteriormente tuvo que identificar su voz con algunos sospechosos que le puso el FBI y ella, escuchando las voces de estos sospechosos, tuvo que decidir si era, si no era. Y bueno, fue un show todo esto. Bien, como digo, la policía acudió, como lo hizo la primera vez, al lugar de los hechos y Michael estaba vivo. O sea, conocemos muchos detalles de este encontronazo, de este crimen, en particular el de Blue Rock Springs, porque Michael sobrevivió al ataque y fue él mismo el que contó todo lo que había pasado desde que arrancó con Darlene en la cafetería hasta que pasó todo, hasta que, bueno, fueron atacados, ¿no? Y gracias a Michael realizaron el primer retrato robot de Zodiac. Aún no podemos hablar de Zodiac porque aún no ha mencionado que se llama Zodiac. Por ahora es sujeto X, no tenemos nombre, no tenemos absolutamente nada. Pero sí que pudo dar una breve descripción de cómo era este hombre y tenemos un primer retrato robot. Balística también aportó ciertas novedades en esta nueva escena del crimen al caso, y es que esta vez la pistola utilizada se trató de una semiautomática Parabellum Luger, la clásica Luger, esta pistola alemán que fue muy usada por los... no puedo decir ese nombre. Por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Es de 9 milímetros y esto indica, según la policía, pues que seguramente el tirador poseía o tenía una colección de armas, ¿no? Porque si en dos escenas de crimen diferentes ha usado dos pistolas diferentes, esto es porque es muy probable que en su posesión tenga varias pistolas y que vaya usando, pues según le venga en gana una u otra, ¿no? Y además conoce el funcionamiento de todas ellas. Con lo cual es probable que tenga cierta formación militar. Esto es lo que se preguntaban todos los expertos en el momento, ¿no? Bien, nos tenemos que trasladar ahora al 1 de agosto de 1969, tan solo unos días después de este segundo ataque, de este segundo crimen. Zodiac mandaría sus primeras 3 cartas a 3 periódicos diferentes, al Vallejo Times Herald, al San Francisco Chronicle y al San Francisco Examiner. En las cartas él se atribuía los asesinatos, dando además detalles muy concretos que no daba lugar a dudas de que se trataba efectivamente del tirador y del asesino. Y vamos, que solo detalles que solo el asesino podría confirmar, vaya. Firmaba la carta con su famoso símbolo que utilizaría a partir de ahora, que era un círculo con 2 líneas, una cruz dentro, que es a modo de como de mirilla, ¿no? Como del visor de un arma se tratara, ¿vale? Junto con las cartas envió también 3 criptogramas con símbolos bastante extraños, alentando a la gente, a los lectores de esos diarios, a que intentaran solucionar estos criptogramas. Advirtió a los periódicos de que si no publicaban estos criptogramas enteritos, que se vieran bien, en portada, mataría a 12 personas más los siguientes días. Claro, los diarios se pusieron en contacto con la policía y entre ellos hablaron y tal y dijeron, vale, vamos a publicar los criptogramas, pero no lo vamos a hacer en portada. Tampoco le vamos a dar todo lo que pida porque Estados Unidos no negocia con terroristas, básicamente, ¿no? La cosa es que, por otro lado, la policía, como digo, fue informada, lógicamente, por parte de los diarios de la carta que habían recibido las redacciones. Y publicaron un artículo hablando sobre los asesinatos en el que
le hablaban a él directamente. La policía escribió en el artículo, le pidió más información al autor de los hechos para cerciorarse que efectivamente se trataba sí o sí de él y que no era todo un farol el tema de las cartas, ¿no? ¿Qué pasa? Que el 4 de agosto Zodiac respondió a la policía con otra carta más, dando más detalles específicos sobre los crímenes. Además, esa fue la primera carta en la que se autodenominaba como Zodiac. Se presentó en la carta básicamente diciendo "This is the Zodiac speaking", lo que en español significa "este es el Zodíaco hablando". Así es como empezaba su carta. Y esta es la primera vez que ahora sí que sí podemos denominar a ese sujeto X de los dos primeros crímenes como Zodiac, Zodíaco. Parece ser que Zodiac quedó conforme con que los diarios publicaron sus crípticos, sus 3 crípticos, aunque no fuera en portada, porque no asesinó ni tenemos constancia de que asesinara a ninguna persona, ni muchísimo menos a 12 personas, ¿vale? Entonces, todo quedó bien en principio. Y el 8 de agosto, tan solo 3, 4 días, 5 días más tarde de la publicación de sus criptogramas, Donald Garden y su esposa Betty June descifraron los criptogramas publicados en los periódicos. Tardaron alrededor de unas 20 horas en hacerlo. Se pusieron en contacto con la redacción del San Francisco Chronicle, que era donde habían visto los 3 criptogramas, y pudieron resolverlo entero, absolutamente entero, menos los 8 símbolos finales. El resto estaba completamente resuelto. ¿Quién era esta pareja? Bueno, pues esta pareja eran una pareja de aficionados a resolver así criptogramas y tal. Tenían libros especializados en eso y tal. Y cada vez que compraban por revistas intentaban descifrar todo tipo de enigmas y tal. Unos frikis, realmente eran unos frikis. Y como veis, en menos de 20 horas descifraron los 3 primeros criptogramas del Zodíaco. Y ahora os voy a leer lo que decían estos criptogramas, ¿vale? Decía: "Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante, es aún mejor que acostarse con una chica. Y la mejor parte es que cuando me muera voy a renacer en el paraíso y todos los que he matado serán mis esclavos. No daré mi nombre porque vosotros trataréis de retrasar o detener mi recolección de esclavos para mi vida en el más allá". Y luego están los últimos caracteres, que son varias letras que no tiene sentido. Pone Everio, tiene piti. O sea, no tiene ningún sentido lo que pone, ¿no? Pues eso es lo que ponían estos 3 criptogramas. Que aquí también, viendo este criptograma, nos puede dar un poco más de idea qué tipo de persona era este ser, aparte de ser claramente una persona narcisista con necesidad de atención, ¿no? El hecho de mandar las cartas, de de autoinculparse él mismo por los 2 crímenes que habían sucedido y tal. Da señales de que era una persona narcisista, una persona con mucha necesidad de atención, y también, no sé si un poco trastornado, porque el hecho de tener esclavos en el paraíso, o sea, era una persona que claramente se sentía superior al resto, egocentrista, claramente psicópata, porque no se arrepentía de absolutamente nada. Vemos ahí un perfil bastante específico, simplemente con este criptograma y con el hecho de que llamara, pues, proclamándose los asesinatos, ¿no? Nos trasladamos ahora al 29 de septiembre del 69. Como veis, cada vez se va reduciendo más el tiempo de acción, ¿vale? En este caso, las víctimas se trataban de Brian Harnell y Cecilia Shepard. Brian Harnell y Cecilia Shepard disfrutaban de un picnic en el lago Berryessa. Era un lago enorme, casi sin árboles, de hecho, pero con una hierba en verde, súper espesa, un paraje muy bonito. Además, era de día, eran las 6 de la tarde, estaba medio atardeciendo, era una estampa muy bonita. Y estaban los 2 tranquilos ahí, en un picnic,
Y resulta que Zodiac, ahora sí que podemos denominarle Zodiac, los observaba desde un pequeño grupo de árboles a lo lejos y poco a poco se fue acercando hacia ellos por la espalda. Ellos estaban mirando al lago y él estaba pues en la dirección contraria. Zodiac iba ataviado con una especie de capucha como de verdugo. Tenemos todos en la cabeza al típico verdugo de las películas, el que corta la cabeza con un hacha. Bueno, pues ese tipo de capucha negra, ¿vale? Gafas de aviador, las típicas Ray-Ban de aviador clásicas, encima de la capucha de verdugo, unos pantalones y botas militares y además la capucha no se cortaba aquí, sino que por la parte de adelante le cubría todo el pecho y en la zona justo del pecho, en el centro, llevaba el famoso símbolo con el que firmaba todas sus cartas, que era el círculo y la cruz que pasaba por el centro del círculo a modo de mirilla de pistola, ¿no? Bien, iba también armado con una pistola automática Colt del calibre 45. Volvemos a cambiar de arma, ya lleva 3 armas diferentes. También llevaba un cuchillo de caza serrado con en fin, parte de su equipo, ¿no? Cuando llegó a la pareja, cuando se iba acercando, primero se dio cuenta la chica. Y la chica le dijo a su acompañante, hay alguien que nos está mirando y que se está acercando. Y entonces él miró hacia atrás y se pensaba que estaba bastante más lejos, pero realmente lo tenían al lado. Una vez que él llegó a donde estaba la pareja, les amenazó con la pistola y les dijo que era un preso fugado de la cárcel y que necesitaba ayuda, que se iba a llevar el coche de ellos dos, algo de dinero, pero que no les iba a pasar nada básicamente, pero les estaba amenazando con una pistola. Eso sí, le sacó unas cuerdas y le obligó a ella que atara, a Cecilia que atara a su acompañante, ¿no? Entonces ella empezó a hacer los nudos y vio que no los estaba apretando lo suficiente, entonces la apartó y fue él quien realizó los nudos. Y lo mismo hizo con la chica, ató a la chica bien fuerte. Estoy hablando de un tipo de atadura de esta que te ponen las manos atrás y los pies también atrás, o sea que no hay posibilidad ni de salir corriendo ni de defenderte realmente porque tienes lo que es toda la parte de adelante descubierto, estás completamente a merced pues del que te ha atado, ¿no? Bien, una vez que estaban atados, en lugar de coger las llaves y la cartera y largarse, como había dicho que iba a hacer en un primer momento, empezó a apuñalarlos con su cuchillo militar o de caza o lo que sea, ¿vale? Y tras eso, múltiples de puñaladas. Y tras eso, huyó de la escena del crimen. Ambos seguían con vida cuando él se fue de la escena del crimen y empezaron a gritar muy fuerte pidiendo ayuda. Recordad que están en mitad de una explanada de un lago, de un parque público, ¿vale? Afortunadamente un pescador que estaba por allí cerca, en el lago, dentro del lago, escuchó los gritos y vio a lo lejos una pareja tumbada en el suelo, atada, le pareció muy raro. Entonces lo que hizo fue con su barca ir a pedir ayuda al guardabosques o al guardaparques, no sé realmente cómo se denomina, ¿no? Pero a la autoridad que estaba al cargo de ese paraje natural, ¿vale? En un momento dado, Brian por su parte también se desató y consiguió llegar a duras penas, porque iba completamente herido, al parking donde había dejado el coche. Tambaleándose, pidió ayuda a su vez a los guardas forestales que ya habían sido alertados por el pescador y que estaban ahí en el parking mirando el coche y diciendo ¿dónde estarán estos? Porque el lago Berryessa era un lago enorme. Entonces vieron a él acercándose y fue él quien les advirtió todo esto y quien les dio la información de dónde estaba su acompañante, dónde estaba Cecilia. Entonces los guardas forestales ahora sí que sí llamaron a los servicios de emergencia y cuando estos se desplazaron aquí, ambos seguían con vida. Cecilia también seguía con vida. Y ambos pudieron describir a su atacante. Por eso conocemos tantos detalles sobre cómo iba vestido y cuál era la indumentaria de Zodiac aquel día, básicamente por los datos que dio la pareja. En el hospital, Cecilia desgraciadamente entraría en coma y posteriormente fallecería el 29 de septiembre, 2 días después del ataque. Brian, afortunadamente por su lado, pues consiguió sobrevivir
al ataque. Por su parte, Zodiac, mientras todo esto estaba pasando, mientras la pareja estaba atada pidiendo ayuda, Zodiac, tras el ataque, cuando se fue de la escena del crimen, llegó al aparcamiento y pintó el coche de Brian en el aparcamiento, dibujó con una especie de spray o permanente negro, puso las fechas de los 2 ataques anteriores escribiéndolo y la fecha de este último ataque. Además, firmó de nuevo con su logo circular, la mirilla, ¿no? Luego se fue a otra cabina de teléfono y volvió a llamar a la policía y volvió a darse la autoría de este nuevo crimen, volviendo a repetir que también era el autor de los 2 crímenes de Blue Rock Springs y de Vallejo. Y llegamos al que es seguramente su último crimen. Digo seguramente porque tampoco es muy seguro con Zodiac, pero que se conozca, sí, desde luego. El 11 de octubre de 1969 es su última muerte oficial, asesinato oficial, ¿vale? Ocurrió alrededor de las 10:30 de la noche y fue en un taxi en Presidio Heights en San Francisco. Su víctima en este caso fue Paul Stine, que era el propio taxista que estaba transportando a Zodiac. Zodiac le disparó en la cabeza, Stine murió en el acto, luego Zodiac se pasó al asiento delantero del coche, le quitó la camisa a Stine, limpió un poco el salpicadero que estaba, lógicamente, absolutamente manchado con la sangre de Stine, con la misma camisa de este hombre, tumbó el cuerpo de Stine por la parte del asiento del copiloto, de manera que dejó el cuerpo semicolgando con la puerta abierta, y luego salió del taxi como si nada y se alejó de la escena del crimen. En la calle había unos adolescentes, 3 adolescentes, que lo vieron absolutamente todo. Estaban viendo toda esta estampa, flipando, viendo cómo un hombre había asesinado a otro en un taxi, cómo se pasaba el asiento, cómo limpiaba todo, cómo tiraba el cadáver. O sea, algo tremendo, ellos 2 ahí flipando. Llamaron enseguida a la policía. La policía vino enseguida, o sea, no tardaron ni 2 minutos. Pero al interrogar a los chavales, entendieron que el asesino era afroamericano. Esa descripción la repitieron por todas las emisoras policiales que buscaban a un afroamericano, pero los jóvenes en todo momento les expresaron que era caucásico, que era blanco. Entonces, puedo entender que, a ver, estamos en 1969, o sea, estamos en casi al final de la segregación racial, incluso aún hay lugares en los que sigue habiendo segregación racial y no integración por parte de la sociedad afroamericana dentro de la sociedad blanca estadounidense, porque se lo prohibían las instituciones básicamente. Entonces, la policía era extremadamente racista en esta época y entendieran o pasaron un poco de la palabra de estos 3 chavales, ¿vale? Organizaron una batida de búsqueda, se dividieron en parejas los policías y estuvieron buscando alrededor del área, preguntando a la gente si habían visto a un hombre afroamericano, tal. Y lo curioso de todo esto es que se toparon con el propio Zodiac, al cual le pidieron indicaciones. En plan, ¿has visto tú a un hombre sospechoso tal? Le preguntaron y él les indicó diciéndole, sí, se ha ido para ese parque. O sea, y los tontos le hicieron caso y se fueron corriendo a ese parque. Ahora os enteraréis por qué sabemos de esta información. El 13 de octubre de 1969, Zodiac envía otra carta en la que cuenta su encontronazo con la policía aquella noche cuando asesinó a su última víctima, Paul Stine. Se burla de la actuación policial y de cómo los vaciló descaradamente, mandándolos en una dirección que no había nada porque era él el culpable, ¿no? Esta carta además vino acompañada de un trozo de tela que era un trozo de la camisa de Paul Stine absolutamente manchada de sangre. En la carta no solo se burlaba de la policía, sino que también traía un dibujo y una descripción detallada sobre un artefacto explosivo con sensores fotovoltaicos, una ida de olla que
luego lo estudiaron expertos y determinaron que podría ser bastante factible que este tipo de artefacto funcionara. Pretendía usar este artefacto en algún autobús escolar para acabar con la vida de varios niños. Se trataba de una bomba que se activaba según explicaba el dibujo y la explicación de la carta, se activaría con la luz solar, o más bien con la falta de luz solar en un momento dado. Los expertos que analizaron este dibujo, así como su descripción, llegaron a la conclusión de que era perfectamente posible hacer una bomba así, y cundió el pánico. O sea, cómo funcionaba la bomba, tal y como lo explicaba él, era: yo pongo una bomba en la carretera, y cuando pase un coche muy, muy largo que tarde X tiempo en pasar, entonces se activa la bomba. De ahí que fuera un autobús, porque un autobús es más largo de lo normal, es más grande, va más lento. ¿Que podría pasar con un coche pequeño? Mira, pues sí. Pero la idea era con autobuses escolares, y lo pondría, por supuesto, en una hora en la que los autobuses pues estuvieran en funcionamiento recogiendo a niños, ¿no? Bien, como digo, cundió el pánico porque las cartas se hacían públicas ya que llegaban a los periódicos. Y también, por otro lado, los jóvenes que vieron la escena, bueno, el crimen de Paul Stein, del taxista, realizaron también un retrato robot con un dibujante, y coincidía con el anterior dibujo, con el anterior retrato robot que hicieron del ataque de Blue Rock Springs. Zodiac estuvo mandando cartas con amenazas de bomba y de asesinatos durante años, algunas acompañadas también de crípticos, otras con un número en la parte inferior de las hojas, haciendo alusión a que era el número de víctimas que se iba sumando sin él decir nada. Por ejemplo, ponía 17, pues eso significaba que eran las víctimas que llevaba acumuladas, mortales, 17 víctimas. Según él, y según explicaban las cartas, seguía matando, pero fingía que estos ataques, que estos asesinatos, como si fueran algo así como accidentes o muertes que nada tenían que ver con él, simplemente asesinatos sin resolver que nada tenían que ver con él, ¿vale? Esto, lógicamente, no coincide con el modus operandi de Zodiac, ya que, como he dicho, era una persona con un afán de protagonismo tremendo y con un narcisismo desmesurado, y que siempre se había dado a sí mismo la autoría de los asesinatos. Porque ahora justamente se iba a negar a darse a sí mismo la autoría de otros asesinatos? Realmente no tiene sentido. Es por eso que digo que no hay pruebas de que haya matado más víctimas aparte de las que os he contado. Según él, pues seguía fingiendo seguía diciendo que mataba gente, pero no se sabe. Esta cifra en las cartas llegó a alcanzar el número 37, o sea que supuestamente hay 37 víctimas de Zodiac, aunque no tenemos constancia de ello, ¿no? Oficiales solo hay 5, mortales, porque sobrevivieron 2, pero oficiales hay 5. Los últimos códigos encriptados que fueron resueltos fue, curiosamente, hace poquito, en 2020, por un grupo de programadores informáticos. Es que manda leche que los códigos encriptados de un friki de los años 60 solo puedan ser descubiertos y descifrados por matemáticos y programadores informáticos en 2020. Es que parémonos a pensar un momento en esto, es que es tremendo. Eran programadores informáticos, desarrolladores de software y, como digo, expertos en códigos matemáticos. Y que manda narices que 51 años después sean esta gente la que descifre los códigos de los crípticos de Zodiac, ¿vale? Resulta que fueron extraídos de un manual de criptografía destinado al ejército de los años 50. Lo que sustenta también la teoría de que Zodiac era un veterano del ejército y que tenía formación militar. El críptico que descifraron decía lo siguiente: espero que os estéis divirtiendo un montón intentando cogerme. No era yo el del show de televisión, lo que saca algo al respecto acerca de mí.
No tengo miedo de la cámara de gas porque me enviaría al paraíso antes, porque ya tengo suficientes esclavos para trabajar para mí, donde todos los demás no tienen nada cuando lleguen al paraíso. Así que ellos tienen miedo a la muerte. Yo no tengo miedo porque sé que mi nueva vida es la vida, será fácil en la muerte del paraíso. Como veis, es simplemente, desde mi punto de vista, la palabrería de un loco que, pues, que no tiene realmente ningún sentido lo que está diciendo. O sea, nada destacable, ¿no? Habla de un programa de televisión, claro, como esto se solucionó décadas después del caso, pues realmente no sabe ni de qué televisión está hablando, ni de qué programa de televisión está hablando, ni nada, o sea... Pero en fin, esto es lo último así que se sabe o que se haya descubierto sobre Zodiac. Pero ahora os voy a decir los sospechosos y hay uno que es el que más papeletas tiene a día de hoy, que solo falta la confirmación por parte del FBI, que es simplemente cuestión de tiempo, ¿no? Y vamos a comentar los sospechosos más plausibles de los que podría tratarse, pues, la identidad de Zodiac. El primero y uno de los más sonados también, si no es el más sonado, es el segundo más sonado, fue Arthur Leigh Allen. Como digo, fue el principal sospechoso del caso, que fue investigado por la policía en 1971. Y esto fue porque un amigo suyo, Donald Cheney, lo había denunciado a la policía argumentando que él mismo se lo habría confesado. Según su amigo, le dijo que estaba cansado ya de la vida, hastío básicamente, de tener trabajos de mierda, que odiaba a la gente y que se quería convertir en un asesino en serie. De hecho, en el 69 los asesinos en serie estaban bastante de moda, ya que se experimentó un pico de subida tremendo en comparación con años anteriores, ¿no? Le enseñó también, Donald Cheney dijo que le había enseñado un reloj de la marca Zodiac con el mismo símbolo con el que luego Zodiac firmaría sus cartas, el círculo y la mirilla esta, ¿no? Y también dijo que usaría el nombre de la marca del reloj, Zodiac, como pues alias, una especie de alias criminal, ¿no? Según Donald, se fueron a dar una vuelta al lago Herman y a Blue Rock Springs, que fueron las dos primeras localizaciones donde Zodiac cometió los crímenes, y le dijo que ahí esperaría a parejas que vinieran a darse el lote y que les dispararía apuntándoles con una linterna acoplada al arma. Todo esto, recordad, que se supone que es lo que le confesaría este amigo a Donald Cheney, ¿vale? La policía realizó 3 registros en su casa y le interrogaron multitud de ocasiones, pero solo hallaron un cuchillo de caza con sangre de pollo, con sangre de animal, no tenía sangre de humana. La sangre humana sería por el ataque del lago Berryessa, donde una de las víctimas sobrevivió, ¿no? Le realizaron también una prueba de caligrafía debido a las cartas que mandó Zodiac y no coincidía. Pero años después se supo que Allen nació siendo zurdo y que de pequeñito le corrigieron, ya sabéis que en estos años la zurdez pues no era permitida y corregían a los niños zurdos para que escribieran con la derecha, ¿no? Entonces había sido ambidiestro, había aprendido a usar las 2 manos para la escritura y era ambidiestro, por lo tanto tenía doble caligrafía. Le preguntaron por un libro que encontraron en su casa que se llamaba El juego más peligroso, de Richard Connell, ya que en dicho libro aparece la cifra de 408 caracteres, al igual que el primer criptograma que envió Zodiac, que estaba formado por 408 caracteres. Y el libro lo encontraron, como digo, en su casa y él hizo énfasis durante los interrogatorios y en las mismas cartas, Zodiac hizo énfasis que le gustaba mucho ese libro y justamente lo encuentran en su casa. Zodiac pasó 3 años sin enviar absolutamente ninguna correspondencia y coincidía, ni cometiendo asesinatos, y coincidía también con los años en los que Allen había estado detenido en la cárcel acusado de abuso sexual a un menor de 12 años.
Tras cumplir su condena, las cartas de Zodiac volvieron a ser regulares en las redacciones de los periódicos, aunque no matara a nadie, aunque él decía que sí mataba porque aparecía el numerito abajo en los folios, pero aunque no hubiera investigaciones en curso, nuevas investigaciones en curso de Zodiac, él seguía mandando correspondencia durante años. Era muy pesado, sinceramente. Analizaron las huellas de las cabinas de teléfono desde las que Zodiac realizó las llamadas, dándose la autoría de los asesinatos anteriores y de un nuevo asesinato, pero no coincidieron. En 1992 analizaron también la saliva de los sellos de las cartas que mandaban las redacciones y lo compararon con el ADN de Allen y tampoco coincidía. Así que no había un match de ADN y estaban de nuevo en la casilla número 1. ¿Sería verdad lo que confesó su amigo a la policía? ¿O se inventó todo eso para inculpar a Allen por alguna especie de rencilla entre ellos? No lo sabemos. Vamos con el siguiente sospechoso y fue Richard Gaikowski. También fue otro de los sospechosos por parte de la policía y un gran número de pruebas circunstanciales se acoplaban a su alrededor, vaya. Richard era periodista en un periódico clandestino llamado Martinez News Gazette. La redacción de ese periódico se encontraba entre el lago Herman y Blue Rock Springs, que eran las dos primeras localizaciones donde Zodiac realizó sus ataques. Además, también su casa estaba muy cerca de esos dos lugares. Michael Magot, uno de los supervivientes del ataque de Blue Rock Springs, el segundo ataque, dijo que Marlene mencionó a un tal Richard como el tío aquel con el que salió. Recordad que anteriormente, cuando he descrito su crimen, su caso, ella mencionó, es un tío con el que salgo y que es muy pesado, un tal Richard. Pues es este Richard, no lo sabremos. Y además era seguramente el que les iba siguiendo, ¿o no? La hermana de Darlene también mencionó que ese tal Richard era periodista, como este Richard que os menciono aquí, y que lo conoció porque el cuñado de Darlene, o sea, el novio de su hermana, trabajaba en el mismo edificio en el que se encontraba la redacción de Richard, de este diario clandestino. Antes de trabajar en el periódico clandestino, lo hizo en el periódico Good Times, escribiendo anuncios, y muchos de estos anuncios eran promocionando obras teatrales. Una de ellas muy famosa fue, por ejemplo, la llamada El Mikado, obra que Zodiac menciona numerosas veces en sus cartas de manera bastante recurrente. Además, el periodo de 3 años en el que Zodiac estuvo sin mandar correspondencia a los diarios coincidía también en el periodo en el que Richard fue diagnosticado con una enfermedad mental y fue hospitalizado en el Hospital Mount Zion de San Francisco. Tras salir, justamente coincide con la fecha en la que salió Richard, Zodiac volvió a mandar cartas regulares a estas redacciones de periódicos. En estas cartas, Zodiac hablaba mucho de películas que estaban en cartelera en ese momento. Y curiosamente, Richard, cuando salió de este hospital mental, empezó a trabajar en un cine en el distrito de la Misión de San Francisco. Nancy Slover, la telefonista que atendió la primera llamada de Zodiac, ¿recordáis? Que os mencioné antes que ella sería clave también en este caso. Bueno, pues aseguró que la voz de Richard era la misma que la de Zodiac y el Departamento de Justicia de California determinó que la escritura de Richard se asemejaba muchísimo a la de Zodiac. Como veis, tenemos aquí también otro que podría ser muy posible, uno de los posibles Zodiacs, vaya. Y vamos con otro sospechoso. Ahora hablaremos de Louis Joseph Myers. En 2014, no hace mucho, Randy Kinney acudió a la policía asegurando que su mejor amigo, Louis Joseph Myers, era el Zodíaco. Randy les dijo que el mismo Louis se lo había confesado en 2001, puesto que se estaba muriendo de cirrosis. Louis murió en 2002. No entiendo por qué Randy tardaría como que 12 años en confesarle esto a la policía. Pero bueno, esperad porque hay más cositas. Louis Myers asistió al mismo instituto que David Faraday y Betty Lou Jensen, que fueron las dos primeras víctimas de Zodiac. También trabajó en la misma cafetería que Darlene Ferrin, que fue la tercera víctima de Zodiac, así que conocía a 3 de las 5 víctimas mortales de Zodiac.
O sea, esos son muchas víctimas, sinceramente. También era militar y estuvo destinado en el extranjero entre 1971 y 1973, que coincide justo con los años de parón en los que Zodiac no envió ninguna correspondencia a los diarios. Según Randy, Louis Myers le confesó que empezó a matar parejas tras haber roto con su novia y estaba furioso, estaba despechado y bueno, pues fue una manera de descargarse. Repito, el hecho de que tardara 12 años en confesar esto cuando su amigo ya estaba muerto desde 2002, no lo entiendo muy bien. También he buscado información, no la he encontrado porque tardaría tanto tiempo en confesarlo. Pero bueno, ahí está. Y vamos con el último sospechoso, pero para nada menos importante, más bien lo contrario, y es Gary Francis Post. En 2021, o sea, anteayer, un grupo formado por más de 40 expertos criminalistas, detectives retirados, psicólogos forenses, periodistas de sucesos, o sea, estamos hablando de gente que sabe de estos temas, ¿vale? Ellos mismos crean un grupo que se llama The Case Breakers, que se dedican a resolver casos fríos. Porque hay una montonera de casos fríos, como he dicho antes, en Estados Unidos no prescriben los casos y destinan los casos fríos a unidades dentro del FBI o dentro de unidades especiales. Llega un punto en que no dan a más y tienen a gente trabajando que les ayuda con este tipo de casos, detectives privados o altruistas, como es el caso este de The Case Breakers. Bien, aseguraron que tras una investigación que había durado 3 años, habían dado con la identificación positiva del Zodiac. El sospechoso era Gary Francis Post, fallecido en 2018. Tenía semejanzas físicas con los 2 retratos robots que habían realizado, según los testigos, y ambos, por ejemplo, tenían una cicatriz en la frente que salía presente en estos retratos robots. Aseguraron que una de las notas de Zodiac, en uno de los en una de las cartas que había mandado Zodiac a las redacciones, se había eliminado el nombre de Gary, o sea, había escrito Gary y lo había tachado, ¿vale? Para posteriormente escribir encima de ahí, pero que se podía leer aún debajo el nombre de Gary. Según numerosos testimonios, Gary en vida pues no fue un buen hombre, sirvió en el ejército y poseía un gran número de armas, una colección bastante amplia de armas. Recordad que Zodiac siempre utilizó un arma diferente en todos y cada uno de sus crímenes. Gary Francis Post reunió a un grupo de hombres a los que enseñaba a comportarse como machos, como hombres, cazando y torturando animales, disparando armas de fuego en el bosque, y con el tiempo fue regalando sus armas pues uno a uno entre sus amigos y conocidos. Así que, de ser él, es posible que uno de estos amigos, si siguen con vida, tenga en su posesión una de las armas disparadas por Zodiac en uno de estos crímenes. Están intentando que Balística analice los casquillos usados que Gary guardaba en su sótano, porque como que coleccionaba todo, era el típico acumulador y guardaba todos los casquillos usados y todo. Y tenía en su sótano lleno de casquillos usados, ¿vale? Con esos casquillos usados podría cotejarse con los casquillos que encontraron en las escenas del crimen y determinar si efectivamente habían sido disparados por la misma pistola. Cada pistola deja unas marcas únicas, como si fueran huellas dactilares. Así es como trabaja Balística en los casos de casos empleados con armas de fuego, ¿vale? También la huella de una bota en una de las escenas del crimen coincide con un tipo de bota militar, botas que tenía Gary Francis Post y además eran del mismo número. Típicas botas que además no las tenían todo el ejército, sino que creo recordar que era del ejército del aire, entonces se utilizaba unas botas específicas que, por ejemplo, el ejército de tierra no utilizaba, ¿vale? Lo más interesante de Gary es que The Case Breakers llevaban tiempo intentando convencer al FBI de que por fin analizaran el ADN de Post y lo compararan con el ADN que tenían de Zodiac de las cartas que mandaba.
el FBI salió a decir en un comunicado oficial que la investigación seguía en curso y que por lo pronto la identidad del asesino no estaba confirmada. Así que no podían decir que era Gary Francis Post porque no habían confirmado esto. Pero en 2003 volvió a salir la noticia de Case Breakers, y cuando dijeron que estaban ya seguros que era Gary Francis Post, que tenían un informante dentro del FBI que él mismo les había confirmado que efectivamente era Gary Francis Post, pero que no lo habían hecho público, que llevaban investigándolo desde 2016, o sea, incluso antes de que The Case Breakers lo investigaran, dijeron que habían tenido una coincidencia positiva con el ADN de Zodiac. Esto lo dijeron públicamente. De Case Breakers, que tenía un informante dentro del FBI, un informante, que trabajaba dentro del FBI, y que habían analizado el ADN de Post y que había dado una confirmación. Hasta la fecha, el FBI no ha desmentido esta noticia de The Case Breakers. Sí que desmintieron cuando The Case Breakers dijeron que era Post en 2021, pero estas noticias de 2023 el FBI no ha dado ningún comunicado oficial diciendo no os flipéis que eso del ADN es falso. A día de hoy, 2024, no han dicho que eso sea falso. No sé. En fin, lo que viene a continuación es mi opinión personal. Bueno, ¿qué puedo decir en referencia a este caso? Aparte de que me fascina, realmente su modus operandi no me dice nada. O sea, si veo su modus operandi me parece muchísimo más interesante un Jeffrey Dahmer, por ejemplo, un Ted Bundy. Hablando de asesinos en serie famosos, un Ed Kemper, por ejemplo, que no de Zodiac, que simplemente llegaba, pum pum y adiós muy buenas. Eso no me dice nada. Pero lo que sí que me llama la atención es sus cartas, su afán de protagonismo, su narcisismo, su egocentrismo, cualquier ismo negativo que veáis lo podéis meter ahí en el asador. Eso, y que realmente no hubiera detenciones de nadie. O sea, del único que investigaron fue de Arthur Lee Allen. El único investigado. No hubo absolutamente nadie más. Me parece tan insólito que durante décadas, desde 1969, 68, no hayan encontrado absolutamente nada más, nadie más a quien interrogar. Estamos hablando de muchísimos años y de uno de los casos más famosos de la criminología estadounidense. Es que me parece inaudito. Sin duda, ese hombre, el que lo hiciera, era una persona muy inteligente. No hay nada que dé más miedo que un criminal inteligente. A los tontos hacen lo destrozan todo, pero los pillan enseguida. Pero es que los inteligentes, pues a lo mejor no van tan rápido, pero para pillarlos, tela marinera. La policía, el racismo, es que lo podrían haber pillado cuando asesinó a su última víctima, a Paul Stein, si hubieran entendido bien las indicaciones de los chavales, o si hubieran querido entender bien las indicaciones de los chavales. Es que sinceramente cuando Zodiac envió esa carta burlándose de la policía, es que era para burlarse de la policía, porque madre mía, confundir era un blanco con era un negro, pues es que no le veo ningún sentido. Pero bueno, ya sabéis cómo funcionan ese tipo de cosas. Pues nada, ¿qué decir de este hombre? ¿Creéis que fue Gary Francis Post? ¿Creéis que fue Arthur Lee Allen? ¿Quién creéis que fue de todos los perfiles que os he leído? Yo creo que tiene bastantes papeletas este último, descubierto pues de Case Breakers, que era Gary Francis Post, fallecido en 2018 por muerte natural, ¿vale? No sé, se lleva todas las papeletas. El hecho de que el FBI no haya salido a desmentir lo de la confirmación del ADN, si hay alguna confirmación por parte del ADN, que a lo mejor utilizó saliva de perro para cerrar ese sobre, es que no lo sabemos. O del hijo del vecino, ¿me entendéis? No lo sabemos. Pero bueno, de lo que no hay duda es que era un hombre muy inteligente, desgraciadamente, que hizo un montón. Podría haber matado a mucha más gente. ¿Os creéis? Yo quiero plantear aquí varias preguntas, porque con este asesino se plantean más preguntas que respuestas. O sea, primero, de todos los perfiles que os he leído,
cuál se os ajusta más a que era el asesino de Zodiac. Tened en cuenta que, por ejemplo, Arthur Lee Allen es simplemente lo que dijo su amigo sobre que le había dicho él. O sea, es simplemente un testimonio sobre una confesión a esa persona. No tiene por qué ser verdad. A lo mejor tenía alguna animadversión hacia este hombre y se inventó que él le había confesado todo eso, lo del reloj Zodiac, que ya es un canteo, que la policía no se diera cuenta que hubiera un reloj con la marca Zodiac, con el símbolo de Zodiac. ¿Hola? En fin, yo os quiero plantear aquí una serie de preguntas. Primero, de los perfiles que os he leído, ¿cuál pensáis que más se acopla a un posible confirmación de Zodiac? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué pensáis cómo era Zodiac? O sea, en su día a día, siendo tan narcisista, ¿pensáis que murió? ¿Pensáis que fue encarcelado y por eso no mató más? ¿Pensáis que siguió matando y que realmente los numeritos que ponía en las hojas, a pie de la hoja, 37 víctimas, pensáis que fue verdad, que llegó a matar a 37 personas y que él no dijo nada? Es que, por ejemplo, una de estas víctimas fue a una mujer con la que hizo autostop. Bueno, él estaba haciendo autostop y se subió en el coche y la amenazó y ella llevaba un bebé. Pero la dejó ir con vida. Todo esto lo cuenta en sus cartas. En sus cartas cuenta un montón de cosas. Como digo, fue mandando correspondencia durante años y años, hasta que de repente paró de mandar correspondencia así porque sí. Supongo que se aburriría, o a lo mejor los diarios se aburrieron de recibir correspondencia y dijeron, este pesado ya no le hacemos caso, pues él se aburriría, no lo sé. Os pregunto a vosotros, ¿qué os parece? ¿Qué creéis? Por sus cartas podemos ver qué tipo de persona es, por sus llamadas desde las cabinas de teléfono, de darse la autoría, todo eso, esa superioridad que tenía presente en sus cartas y todo, esos crípticos de resolverme esto si podéis, no sé qué. Tardaron 20 horas en resolverte el primero, o sea, tampoco era para tanto, ¿sabes? Sí que es cierto que con el resto, incluso aún quedan críticos sin resolver, son bastante más chungos, pero bueno. Bien, decidme qué pensáis de este asesino. ¿Qué se os ocurre con este asesino? No sé, contadme cositas. Y bueno, hasta aquí el vídeo del famoso asesino Zodiac, que en principio pues no hay confirmación por parte del FBI que sea el famoso, este último, Gary Francis Post, que ha dado bastante revuelo este último año. Y bueno, si os ha gustado este vídeo, por favor, compartidlo, dadle a me gusta. Estoy en blanco ahora mismo, porque es que cada vez que me pongo a pensar en Zodiac, activad la campanita, ya que os avisa cada vez que saco nuevo vídeo. Saco nuevo vídeo los domingos y los lunes, si YouTube me deja. Si no estáis suscritos, suscribíos aquí abajito, que es gratuito. Toma ya, rima y todo. Anda. Recordaos que tengo un podcast que lo podéis escuchar en Spotify y en Apple Podcast, introduciendo simplemente mi nombre de usuario, Aracne con K y doble N. Ahí podéis escucharlos. Y yo, sin más, pues ya nada más. Hasta el próximo vídeo. Adiós.